una nueva emisión de La Llave Psi. Estamos simultáneamente en YouTube y Facebook. Un gusto estar nuevamente por aquí probando estos nuevos canales. Bueno, Facebook no, pero sí, obviamente, a través de YouTube. Bueno, me vuelvo a presentar con ustedes, Alejandro Divagno. Soy consultor psicológico, psicólogo, escritor y periodista, a cargo de este emprendimiento llamado La Llave Psi, que lo que propone es un enfoque integrativo de la psicología biopsicosocial y espiritual, tratando de conciliar esa psicología originaria con la psicología más contemporánea. Esa es un poco la idea. Y en el medio recorriendo interdisciplinariamente, multidimensionalmente, que esta es la propuesta, distintas aristas como ser la filosofía, la mitología, los grandes casos clínicos, caja de herramientas como va a ser la sección de hoy a través del pensamiento, el cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, la parte espiritual y todo aquel tema, sección que a ustedes les interese y que se pueda agregar a esto que yo acabo de mencionar. Esa es un poco la idea, por supuesto, también que esto sea un espacio interactivo para esos que están habilitados los chats, tanto en lo que es Facebook como en lo que es YouTube, para que podamos tener un ida y vuelta, que es lo que me parece que hace este tipo de encuentros mucho más interesante. Los medios de contacto los van a encontrar todos en el canal de YouTube, donde se suben todos estos videos. De paso, suscríbanse y van a recibir las notificaciones cuando estas charlas se estén dando en vivo como hoy o cuando se suba el material. Así pueden encontrar todo el historial de todos los videos, ya sea de estos vivos como los de la radio. De paso, este viernes voy a estar en la radio. Hola Eva, ¿cómo te va? Voy a estar en el programa Redes de Bienestar a través de Punto Cero, esto es vía streaming a través de internet, de 12 a 14 horas es el programa. Mi columna es puntualmente a las 13:30. Recomiendo que escuchen todo el programa, no tiene desperdicio, donde también especialistas, profesionales de todas las áreas de la salud mental, para todos los gustos, van a estar hablando de distintas temáticas. A mí me va a tocar hablar de envejecimiento y muerte esta vez. Y bueno, decía, en el canal de YouTube para encontrar todos los medios de contacto, mail, WhatsApp, y por supuesto la página que es layavepsi.net para que puedan también desde ahí encontrar todo el material de lo que hace, lo que hago, la llave Psi, a través de formaciones, seminarios, cursos, talleres, tanto para público general como también quien esté buscando especializarse en algún área relacionada con la salud mental. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ir sin más al tema de hoy, que vamos a estar hablando de esta cuestión del pensamiento narrativo. Nosotros venimos recorriendo. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Venimos recorriendo como distintas formas del pensamiento y ya como habiendo transitado bastantes, hoy nos vamos a meter con esta otra dimensión que es la parte narrativa. El, el para qué de todo esto, para que veamos que no hay una sola manera de pensar, para que primero veamos también cómo es que habitualmente razonamos, lo mal que razonamos, que tenemos que aprender a razonar para aprender a entender cómo decidimos, porque desde cómo pensamos es cómo vamos a tomar decisiones, entendiendo que hay otras muchas maneras de ver las cosas, como para ir desarrollando una cierta templanza antes de
tomar decisiones, sobre todo las importantes, ¿no? Y recién estamos viendo la dimensión del pensamiento, ni hablar cuando también sumemos la dimensión emocional, la dimensión de las conductas y la dimensión espiritual, ¿por qué no? Bueno, esta concepción, esta idea de pensamiento narrativo nace de un psicólogo y un educador americano llamado Jerome Bruner, que decía que la narrativa es una de las dos formas de pensamiento principales, por lo menos las que eh, las que se han hecho más universales y que conforma nuestra identidad, porque cuando no podemos asimilar un suceso en lo que justamente nos contamos a nosotros mismos, es cuando va a aparecer un síntoma psicopatológico. Entonces, la narrativa surge como parte de un enfoque constructivista. Como la palabra lo dice, en el que el mundo es a partir de cómo lo vemos y cómo lo vivimos. Este señor Brunner decía que, así como él hablaba de dos formas de pensamiento, el racional y el narrativo, hay dos formas de conocimiento, una lógica científica y esta forma narrativa. Del primero he hablado por demás y lo conocemos sobremanera porque es el que domina el paradigma científico. Hoy voy a explayarme en el segundo, que parece una creación bastante contemporánea, pero es la forma de pensamiento más antigua que existe en realidad. ¿Por qué? Porque son justamente aquellas historias que contamos y que nos contamos, y así es como vamos armando significado para dar sentido a lo que nos pasa. Vamos haciendo una trama de nuestro devenir y todos esto lo hacemos de una manera consciente o inconsciente. El contar historias, el cuento de historias, va a ser entonces contrario al pensamiento dominante. ¿Por qué? Porque no va de lo general a lo particular, como nos enseña la ciencia o el método científico, sino al revés. Hace de cada historia una anomalía, una anormalidad que escapa a esa pretensión universal de control y de orden establecido. Ese pensamiento narrativo opera a través de imágenes, es decir, trabaja desde analogías, metáforas, semejanzas, por tonos emocionales. Fíjense cómo acá se enlaza con las emociones. Ahí ya tenemos un puente. Si la identidad para el racionalismo es una representación mental, para la perspectiva narrativa va a ser una construcción permanente, permanentemente dinámica. El significado personal se va a ir alcanzando a partir de un proceso de secuenciación de eventos emocionales significativos que, combinados una y otra vez, van a ir permitiendo alcanzar una unidad. Esa secuenciación, que es una justamente sucesión de eventos en imágenes y escenas que requiere interpretarlos, es lo que implica darle nuevos términos.
una trama narrativa que va a permitir sostener una coherencia e ir formando lo que así llamamos nuestra propia historia. Esto es permitirnos corrernos de cualquier idea de destino, que si bien alguien pudo haberlo asignado para nosotros, bueno, esto se trata de devolverlo a su dueño y empezar a construir uno propio. Es hacer de lo nuevo, impredecible que va apareciendo ese destino. Por supuesto que va a haber eventos que van a ser de muy difícil asimilación, que no podamos o que no hayamos podido elaborar y que esto lo hagamos síntoma, que va a ser todo aquello que nos deje detenidos por algún tiempo en alguna parte del camino. Yo ya dije en varias charlas y a lo largo de toda la sección de los mitos, si vienen siguiendo, que en definitiva estamos hechos de esas historias que nos contaron, pero también de la que nos hemos contado. Esto es la base, que ahora lo vamos a ver, también de la terapia narrativa, además del pensamiento narrativo, porque hay una terapia que ha tomado la narrativa. Y esto es otra manera de encarar el trabajo interior, a través de la producción de significado que hemos hecho para deconstruir esas historias que no nos permiten seguir desarrollándonos, seguir creciendo. ¿Está? Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, para eso están ambos chats, tanto por Facebook como por YouTube. Por otro lado, lo que es la terapia, esto que yo mencionaba, la terapia narrativa, está encuadrada dentro de los enfoques postestructuralistas. Y ya al mencionar esto me tengo que detener un ratito para explicar de qué se trata. Porque hablar de post ya nos da una pauta de que hubo antes un estructuralismo, que empezó a comienzos del siglo XX con los trabajos de dos figuras muy importantes, una, el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, y más tarde Levi Strauss. El primero hizo del lenguaje una estructura que se podía estudiar independientemente de la historia y la cultura. Y el segundo lo trasladó al estudio para encontrar esa estructura universal común a todas. Después ahí sí vino el postestructuralismo, que lo que hizo fue reivindicar la diferencia, lo singular y todo intento totalizante. Bueno, entre ya los de esta segunda etapa podemos citar a figuras como Derrida, Foucault y Deleuze, entre otros, como pueden ir viendo todos franceses, y de donde Lacan claramente también se vio influenciado cuando desarrolló esta idea del inconsciente estructurado como un lenguaje. Fue Derrida precisamente el que sentó las bases del método deconstructivo. Ustedes se acuerdan, yo hablaba del constructivismo, acá estamos hablando del deconstructivismo, para el análisis narrativo escrito, entendiendo que el lenguaje no tiene una sola interpretación y tampoco un solo significado, como quería imponer el estructuralismo clásico. Para Derrida va a haber un juego permanente de desarmado y armado, reinterpretaciones y reconfiguraciones.
Foucault implementó esto mismo en el análisis del discurso con el poder. Él se metió por el lado del poder, hablando en términos de relaciones de poder más que de una estructura. Para él, desde la filosofía al lenguaje y la ciencia, todas arman su saber desde estas lógicas de poder. Aplicado esto a nuestra historia de vida, significa que todo hecho, ya sea social o individual, no podemos analizarlo por fuera de los determinismos históricos de ese momento específico. Porque claramente no éramos los mismos y nuestro contexto tampoco era el mismo. Esto se llama lenguaje diacrónico, que quiere decir que ocurre a lo largo del tiempo, por oposición al modelo sincrónico, que significa que sucede al mismo tiempo, que es lo que pretendía el estructuralismo, el clásico, que pensaba que sí se podía estudiar un hecho aislando su contexto. ¿Venimos bien? Están muy calladas. Entonces, el postestructuralismo va a observar, como ya dije, la relación con el problema más que el problema en sí. No hay una noción de estructura interna, como por ejemplo en el psicoanálisis, de sana o enferma. No es el problema la persona, el problema es el problema. Dicho de otra manera, esta perspectiva no ahonda en determinismos que expliquen por qué el sujeto hace lo que hace, sino que lo entiende como en respuesta a lo que pasa a su alrededor. Por esto es que el protagonismo pasa a ser de las historias, donde la idea no es borrarlas o alterarlas en sí mismas, sino que a partir de cambiar cómo las contamos, darles un nuevo sentido que permita integrar la experiencia. Es como vimos en la charla de las ucronías, no sé si se acuerdan, que es la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos. Bueno, en este caso no son hipotéticos, sino nuevos datos que nos van dando nuestro propio avance en el camino, nuestra evolución personal. Pensémoslo de esta manera. Ejemplo, solo conocemos la historia a través de la versión de Caperucita, si vamos al cuento de Caperucita y el lobo. Nunca escuchamos la versión del lobo. Y quizá el lobo solo estaba respondiendo a su instinto depredador y desde la narración de Caperucita fue demonizado, porque es una narración sesgada. Este es el punto y donde se puede trabajar cuando hay personas que por ahí quedaron pegadas a un determinado diagnóstico o eventos traumáticos que más que favorecer sirven de obstáculo. ¿Está? Hola Miriam, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La historia es de quien la cuenta, sí. Y sobre todo la historia que nosotros estudiamos, por supuesto, es contada por una versión, la de los ganadores, y narrada con sus emociones, exactamente. Insisto, esto no se trata de invisibilizar lo malo, lo feo, el calificativo que le queramos poner, que puede estar esta cuestión, vamos a decir,
el lado más patológico, pero también dejar que emerjan otras voces ausentes, especialmente las que estaban antes del problema, que la persona pueda reconectar con otras partes de sí misma, partes que le permitan redefinirse y no quedar aprisionada en el rótulo de una enfermedad X. Este es el tema. Sería como ver el más allá de la enfermedad. ¿Qué se trae la enfermedad? ¿Por qué la raíz de la enfermedad? Y no demonizar a la enfermedad como algo random o del destino, donde yo no tengo absolutamente ninguna incidencia. Por eso es importante encontrar este otro punto de vista, pero dentro nuestro. Y para lo que escribir es el mejor recurso. Yo esto lo recomiendo muchísimo. Escribir, porque estamos hablando de pensamiento narrativo y terapia narrativa, pero por supuesto que el arte puede ser todo lo que pueda resultar en la expresión de ese problema. Si hablamos puntualmente de reescribir, es reescribir la propia historia, dando voz a todos esos aspectos sombra, aspectos ocultos. Tenemos que entender que lo clave acá no es tender a normalizar a todo el mundo, esa pretensión de darle normalidad, sino de aceptar, por el contrario, lo normal, dentro, por supuesto, de ciertos límites que nos mantengan del lado, digamos, de la sanidad. Y cuando hablo de sanidad no es en términos de bien y mal, desde un lugar moral, sino en ciertos límites esenciales que tengan que ver con el no lastimar, el no lastimarse y no lastimar. Pero donde la anestesia de los fármacos no sea tampoco la primera opción frente a lo que no entendemos ni aceptamos, o lo que se escapa de la norma. ¿Está? Esto es una línea muy, muy finita. Es tan dañino como la sobrefarmacología a la primera de cambio, como la no farmacología en absoluto. Este es el punto, como caso a caso y siendo cuando ya no hay posibilidad que la persona pueda apelar a sus recursos simbólicos. Bueno, esa norma de la que yo hablaba, la vamos a encontrar, como dije al principio, en el pensamiento racional, que supone la existencia de una realidad externa que debe ser comprendida, verificada y universalizada. Esto es lo que conocemos como ciencia. La modalidad narrativa es experiencial, es fenomenológica, se nutre de los lenguajes, no como una somera descripción, sino como imitación y transformación. Es lo que en terapia entendemos como realidad psíquica que trae el sujeto. Nosotros no podemos decodificar si lo que está diciendo es verdad o mentira porque es inchequeable, pero nos tenemos que quedar con esa realidad que es la que trae, que claramente puede estar muy lejos de la realidad, pero como esto, vuelvo a decir, es inverificable, es con el material que tenemos que trabajar en ese momento como si fuera la realidad misma.
La narrativa va a abrir las puertas, como en lo que dije de las ucronías, a las múltiples posibilidades, los multiversos. Como ya, fíjense, esto es interesantísimo porque esto ya lo vislumbraba Aristóteles desde esa época en su poética, él lo llamaba lo que puede pasar. Y muchas formas de arte se vinculan con este tipo de pensamiento que más de una vez termina siendo real, como sucede con la ficción. Y esta es la gran deuda del sistema como está pensado, porque fomenta a más no poder un solo tipo de pensamiento, que es el pensamiento racional, y deja por fuera el narrativo, que solo queda para algunos freaks o fenómenos amantes de ciertos estilos, como ya dije, la ciencia ficción, las utopías, las distopías, las las conspiraciones o las ucronías. Y la escuela o la educación tampoco fomenta este tipo de pensamiento, ni en el razonamiento de la historia, esto que decía Miriam, que la haría mucho más interesante que solo repetir fechas y eventos eh, como loritos, em, en muchos casos, para colmo, aceptados a ciegas, y tampoco la vemos en aquellas áreas de la lengua o de la literatura donde se supondría que debería tener mayor espacio. Pero no hay tiempo ni lugar para este tipo de delirios improductivos, salvo para quien quiera ser por ahí, no sé, escritor de fantasía, y mucho menos ahora, en estos tiempos, con el nuevo auge de las ciencias más duras. Bueno, pero este es el punto. Todo esto queda con ese sesgo de fantasía que la deja por fuera de lo real, y que esto, mientras sea consensuadamente aceptado así por la mayoría, y especialmente por las relaciones de poder, como decía Foucault, va a quedar bien demarcado el binarismo realidad-fantasía. Y bueno, ya que acabo de decir esto, por supuesto que este pensamiento, desde luego que combate toda idea de mentalidad binaria, todo lo contrario. Bueno, ¿cómo venimos hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Se va entendiendo? Ahora, ustedes me dirán, ¿para qué incorporar esta forma de pensar? ¿Cuáles serían los beneficios? Bueno, recalco primero esto, incorporar y no sustituir. Nunca la idea es dejemos de racionalizar y empecemos a pensar de una manera narrativa. No, es incorporar. Porque si no, volvemos a caer en una falacia binaria. Esto es, el beneficio, rearmar la identidad propia y la colectiva a partir de un rearmado permanente en esa relación entre uno y el medio. ¿Para qué? Para ir llegando a ese cáliz común de todas las terapias, el autodominio y el autoconocimiento. Miriam, no quedar atrapados solo en el título, aunque sea el mismo, todos narramos e imaginamos distintos. Sí, bueno, ahí está un gran punto que traes, porque simplemente muchos aceptamos las cosas porque nos las han contado así y asumimos que son así. Y se trata de empezar a pensarlas distinto, contarlas distinto, eh, darles otros significados.
Solamente si logro conocerme es la única manera que podré dominar mis oscuridades y solo así compadecerme también de aquel que fui entendiendo quién estoy siendo y sin saber quién seré, pero dejando de preocuparme por esto, porque sabiendo quién estoy siendo y estando en paz con ese que soy, quien seré mañana seguramente será mejor. Esto es lo más importante. Y no lo digo yo porque todas las historias, ya sea desde los grandes mitos, todos los que venimos atravesando, a la historia que estudiamos, la historia oficial, desde los griegos a Oriente, América, nos hablan de desarrollar la virtud a partir del autodominio de las pasiones. Conócete a ti mismo, conocerás el mundo. Y la segunda parte que siempre agrego, que es la que no pasó tan a la fama, es nada en demasía, todo en su justa medida. Entonces, la narración es una forma tan válida de usar el lenguaje como la argumentación, de la que ya he hablado. Y hoy quería incorporar esta dimensión porque es así como incluimos y usamos los significados, dando sentido a nuestra experiencia y la del mundo que nos circunda. Brunner dice que este es uno de los mayores logros humanos y que es un logro social, un logro colectivo. Entonces estamos acá frente a una dimensión de una psicología cultural más que individual, familiar o social. Un saber situado. Miriam, nuestra historia en distintos momentos de la vida no la narramos igual, a veces agregamos otra y o sacamos. Sí, totalmente. Bueno, hagan un experimento muy simple, varios. Vuelvan a leer un libro, vuelvan a recorrer un determinado paisaje, vuelvan a mirar una determinada obra de arte, eh, vuelvan a recordar un hecho e interpretarlo, nunca va a ser lo mismo, porque nosotros nos hemos movido. Entonces, a partir de ese movimiento, nada puede ser lo mismo, nada se puede vivir de la misma manera. A veces tenemos estas ilusiones de que vuelva a ser como lo sentimos aquella vez. Bueno, es imposible. Y esto muchas veces sucede con esas ideas romantizadas de volver a reencontrarse con alguien y que sea como aquella vez, imposible porque ni esa persona ni nosotros somos los mismos. Y de hecho, estaríamos más del lado patológico si fuéramos los mismos, porque querría decir que no nos hemos movido ni un centímetro, no hemos evolucionado nada. Este es el tema. Y en este sentido, no puedo dejar de soslayar la dimensión del tiempo, porque tiene que ver con todo lo que venimos hablando. El tema del viaje temporal, por supuesto que hablo del viaje en el tiempo, sigue siendo terreno de fantasía, mientras algunos espacios de poder lo empiezan tímidamente a aceptar. Esto es como todo, se va empezando a hablar, se va empezando a hablar hasta que llega un momento donde termina siendo la corriente principal, la normalidad. Pero todavía estamos en espacios marginales como los de la física cuántica, que son espacios inentendibles, espacios dejados hoy al terreno de esto, de la ficción, que de ficción no tienen nada, porque mientras nosotros estamos acá,
hay gente que está experimentando con todo esto y esto no es ficción. Lo que pasa es que estas cuestiones que aún resultan incomprensibles para la mayoría, porque escapa justamente a toda esa posibilidad de estructura general, estándar, verificable, medible, predecible y controlable y replicable, estamos hablando justamente prácticamente del mismo caos. Pensemos en esto, un viaje al pasado para que cambiemos eventos futuros y terminemos en realidad siendo los que generamos ese futuro como terminó siendo. O que estemos creando otros futuros alternativos. Bueno, todo esto volaría la cabeza de todo estructuralista que no puede concebir más allá de acción-reacción en un solo sentido unidireccional, en una flecha del tiempo siempre lineal. Bueno, para entender esto yo les recomiendo muy especialmente, ya lo creo que varias veces la he recomendado, hay una serie que se llama Dark, que ya tiene sus años, que habla justamente de toda esta idea de cómo el pasado, o como mejor dicho, el futuro puede influenciar en el pasado y viceversa. Miren, ¿por qué la historia parece estática? Siempre el mismo cuento de la misma manera. Claro, porque tenemos por un lado esa pretensión de que lo bueno permanezca para siempre. Esto sabemos es imposible, porque permanentemente estamos cambiando, moviéndonos, y nos atemoriza que justamente lo bueno se acabe y siempre terminamos en el mismo lugar, ese abismo de lo real, lo verdaderamente real que nadie conoce. ¿Por qué más de uno quisiera la inmortalidad y se la está buscando? ¿Por qué más de uno quisiera controlar absolutamente todo y se lo sigue buscando? Bueno, es esto. En esto de las relaciones de poder que hablaba antes también, esa pretensión de comprenderlo todo, tenerlo todo, controlarlo todo. Sabemos que no se puede, pero se sigue intentando. Y esto que decía recién, de esta posibilidad del tiempo que todavía no dominamos y que nos encantaría dominar, y que en algún momento probablemente, porque la teoría de la relatividad lo acepta, por lo menos hacia el pasado, es probable que esto suceda en algún momento y que ahí nos encontremos con otro mundo de posibilidades, entendiendo de cómo verdaderamente, alterando nuestra forma actual de pensar, se cambie el pasado. En la terapia o se abran otras posibilidades en otros escenarios, como decir otras historias. En la terapia narrativa va a ser la persona, la coautora, porque no hay nadie más experto sobre su propia vida. Por supuesto que tampoco puedo deslindar las influencias filosóficas, siendo hija directa de tiempos posmodernos, y esto que decía del relativismo de la física de Einstein, donde
hemos asumido medio a regañadientes que hay múltiples maneras de explicar un mismo evento y que no hay una sola respuesta correcta como si hubiera sido el sueño del conductismo para fabricar sujetos en serie, todos iguales, todos igual de obedientes, todos igual de buenos. Ahí sí, una verdadera pesadilla distópica. Por ende, el mapa no equivale al territorio. Nos podemos hacer un mapa del mundo, pero eso no quiere decir que sea idéntico al territorio. El mapa, cuando digo mapa, son nuestros esquemas, nuestros filtros, nuestros lentes con los que vemos el mundo, que por supuesto van a ir cambiando y, como ya dije, es esperable que así sea, porque nadie se baña dos veces en el mismo río, como decía Heráclito. Ana María, ¿cómo va? ¿Cómo se cambia el pasado? Sí, pensarlo de esta manera, sin entrar en la cuestión de la física cuántica, porque ya es demasiado complejo. Pero pensarlo así, vos reinterpretás un evento y de alguna manera le estás dando un nuevo sentido a lo que pasó. No es que cambiás el hecho puntual, lo que pasó, pasó. A ver, ejemplo, el lobo se la come a Caperucita, con lo que decía antes, pero al reinterpretar la historia, de alguna manera, uno cambia su sensación respecto a ese evento. Y ahí es cuando decimos que soltamos y sanamos. No quedo atrapado por ese evento. Desde ese lugar es que digo, se cambia el pasado, se lo sana, se lo reinterpreta. Y si vamos por la línea más, si querés, alocada, sería concretamente que sí, que la física cuántica te dice, bueno, el viaje en el tiempo sería posible. Entonces, si vos viajás en el tiempo, de alguna manera, acá tenés un montón de teorías distintas. Desde que se puede cambiar esa línea temporal sin saber que justamente hay una parte que te va a decir, a ver, vos podés cambiar todo lo que quieras, pero es como que hay un río y lo que en realidad estás haciendo es desviar el cauce, pero el río de alguna manera, lo que pasó, pasó. Otros te van a decir, se puede, estarías cambiando la trama, y otros te van a decir, estás abriendo historias paralelas, alternativas. Bueno, todo eso es lo que está en discusión, por ahora, por supuesto, incomprobable, pero posible. Este es el punto. Eh, pero al mismo tiempo, entender que somos sujetos en sí contradictorios, separados, incompletos, como diría el psicoanálisis. Y como así somos nosotros, así de contradictorias son nuestras historias. Porque muchas veces también lo que nos hemos contado no es la verdadera historia. Entonces, de esto se trata, de escuchar esas historias negadas, ausentes, censuradas, sesgadas o mentidas. Lo más curioso es que solemos utilizar consciente o inconscientemente esta forma narrativa cuando recurrimos al autoengaño o al engaño declarado. Y por ahí, de tanta red de mentiras, terminamos quedando atrapados en esa maraña. Bueno, de hecho no se le dice al diablo
el padre de la mentira, a punto tal que no sepamos diferenciar una cosa de la otra. Entonces, la principal aspiración del paradigma narrativo es que el problema no defina al sujeto y que esto limite sus formas de percibir el mundo. Como esa realidad última es inaccesible, y en esto concuerda con el psicoanálisis, sí podemos acceder a nuestra realidad psíquica, metiendo mano ahí para actuar sobre el problema. Pero el problema pasa a ser una parte más de la narración, está por fuera. Y esto se logra al separarlo lingüísticamente. ¿Está? Queramos o no, la narración está presente en nuestro discurso cuando intentamos comprender lo real. Y aunque yo les hable de esta connotación fantasiosa que el racionalismo le achaca, lo cierto es que el pensamiento narrativo, bien digo, suma realismo a nuestras experiencias porque las ubica en tiempo y lugar y arma un significado. Es decir, que mientras el pensamiento racional trata con leyes abstractas, el narrativo trabaja sobre la experiencia concreta situada. Lo que tenemos que hacer después es ese trabajo de negociación interna. Y para esto es importante que nos mantengamos con una actitud curiosa, como aquello que yo les comentaba de esa actitud del niño, del mindfulness, que todo lo nuevo del mundo lo sorprende, como ser una suerte de extranjero, un escritor observante que no puede participar hasta que empieza a reescribirse. Y desde ya, desde esa posición, hacernos esas preguntas incómodas sobre las que desconocemos hasta ahora otras respuestas. Como en toda historia, la trama se va a ir desarrollando hasta un desenlace o por ahí va a poder continuar hacia secuelas que no esperábamos. El asunto es, de vuelta, incluir todas esas experiencias que quedaron marginadas, lo que nos va a dotar de una mirada mucho más compasiva sobre nosotros mismos y mucho más rica también, conociendo varias facetas de nuestra personalidad que no conocíamos, que estaban bloqueadas o que estaban directamente nulas, desaprovechadas. La narrativa va a entender que ahí donde hay culpa, hay una inadaptación al hilo, a ese hilo de la historia, de la prosa, que muy probablemente se deba a un mandato que es de otro tiempo, de otra generación. Esto que hablaba al comienzo del destino que nos han asignado y que es de donde nos tenemos que correr. Lo interesante de este tipo de propuesta, en cuanto a lo que hablé antes sobre el poder, es que quita de ese lugar al terapeuta en esto de símil médico o dueño del saber. No es quien tiene la solución a la respuesta. Todo pasa por el sujeto como agente creador de narraciones. Y que nuestra vida es la construcción de una historia donde el protagonista somos solamente nosotros.
donde el lenguaje es constitutivo y constituyente. Esto es decir, nos hace y rehace. Y que no somos un solo yo. Dentro nuestro habitan tantos yoes como esas historias a las que nunca le dimos voz ni voto. ¿Está? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende el para qué, el por qué? Y como vuelvo a decir, esto es para incorporarlo, no para reemplazar lo que conocemos. Es al mismo tiempo usar ambas. Gracias, Miriam. Bueno, un placer como siempre. Por supuesto, todo lo que quede en el tintero lo dejan en los comentarios y nos volvemos a ver la semana que viene, de vuelta, ahora en vivo por YouTube y como siempre por Facebook. Si tienen en mente algún tema que les interese, lo dejan y nos volvemos a encontrar a las 19 el lunes que viene. Muchísimas gracias. Gracias Miriam, Carla, Ana María, eh, Eva, y nos estamos volviendo a ver. Chau, chau.